comienzo con un contexto para que lo veamos en perspectiva, ¿no? Comienzo. Aunque la deshumanización tiene causas multifactoriales, el eje matricial sigue siendo el mismo: la ambición, el autoritarismo y el poder del medio. Se trataba de construir un mundo mejor, promoviendo los conceptos de dignidad humana, justicia social, responsabilidad social, sentido de vida, trascendencia, igualdad y libertad. Pero resultó para muchos más reconfortante el acumulamiento de riquezas. Si humanizar tiene que ver con la dignificación de la persona, deshumanizar tiene que ver con la intención, como afirma De la Cortina, de instrumentalizar a la misma. A 5 años de concluir la Agenda 2030, la población mundial ronda los 8.201.255.023 personas hasta ayer, más los que se acumulan al momento presente, ¿no? Las grandes avenidas que hoy presentan la realidad que vivimos requiere de consensos basados en la virtud de la solidaridad y la justicia, para buscar salidas conjuntas que aseguren un futuro mejor para las generaciones venideras. Es en este punto donde la urgencia de contar con instituciones solidarias y justas como garantes del equilibrio del planeta, como lo sugieren los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en particular el número 16, adquiere una gran relevancia porque dotan de un sentido aspiracional y operacional a los individuos y a las sociedades, de manera particular, de la idea de vivir en una sociedad más justa, solidaria, sostenible, pacífica e inclusiva, que es el propósito de la presente búsqueda, de la presente investigación. Veamos ahora, los ODS son un proyecto liderado por el Programa de las Naciones Unidas que surge de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. Esto lo sabemos todos. A la reunión asistieron 193 estados que adoptaron la propuesta como un llamado para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar en el futuro inmediato la paz. Estos objetivos conforman un proyecto de 15 años que comenzó en 2015 y terminará en 2030, 5 años más, donde se visualizaron 17 grandes problemáticas, donde a 8 años de haber iniciado las acciones, según los últimos reportes en Qatar 2024, la última de las reuniones, las acciones se dan, pero lentamente. Por ejemplo, si hablamos de pobreza, la realidad es que en este momento hay cerca de 700 millones de personas viviendo con $2.15 al día, según el reporte de pobreza y prosperidad del Banco Mundial. Hablando de hambre cero, el objetivo número 2, al momento existen 282 millones de personas afectadas por asuntos de hambre en cerca de 59 países, en datos del Informe Mundial sobre Crisis Alimentaria 2024. Si hablamos de salud y bienestar, hoy la OMS declara que aproximadamente 4.500 millones de personas no tienen accesos a servicios esenciales de salud. En cuanto a la educación, en datos de la reunión mundial de la UNESCO celebrada en Fortaleza, Brasil, por la UNESCO y denominada Declaración de Fortaleza, se dice que hay en el mundo 251 millones de niños, niñas y jóvenes sin ir a la escuela y 750 millones de personas que no saben leer y escribir. Hablando de igualdad de género, en el informe Un futuro de igualdad de género en crisis, pregunta, de los hallazgos del índice de género de los ODS 2024, página 3, se afirma que si las tendencias actuales siguen como hasta el momento, la igualdad de género global no se logrará sino hasta el siglo XXII. El ODS 6, tengo más información, pero estoy apocopando por razones de tiempo. Acá lo extiendo un poco más. El ODS 6 aborda el problema de agua limpia y saneamiento. Hay un artículo de cómo andamos en el mundo de la revista Science. Se afirma que cerca de 4.400 millones de personas en el mundo no tienen agua potable.
Lo mismo pasa con el tema de la energía, donde en el Energy Progress Report 2024, 1 de cada 10 personas en el mundo carece de electricidad. El ODS 8 aborda el tema del trabajo docente y el crecimiento económico. El reporte Perspectivas Sociales y de Empleo en el Mundo, Tendencias 2025 de la International Labour Organization, afirma que en este momento hay 402 millones de personas sin trabajo. Estoy brincando mucho, insisto, por razones de tiempo. Espero que este documento ya en su momento quede metido en el libro a publicar en octubre. Ahí voy a explayarme completo como lo tengo aquí. El ODS 9 versa sobre los avances tecnológicos y tiene que ver con la industria, innovación e infraestructura. En datos de Unión Internacional de Telecomunicaciones, 5.550 millones de personas en el mundo en 2024 pueden conectarse a Internet. Es decir, el 68% de la población mundial. Les recuerdo que el Internet, en el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya se ha consolidado como un derecho universal. El ODS 10 nos remite a una temática que ha sido recurrente en la humanidad, las desigualdades. En el resumen ejecutivo de Oxfam 2024 se aborda este tema y se dice que la riqueza conjunta de 5.000 millonarios, estaba exagerando, 5.000 millonarios más ricos del mundo han duplicado con creces su fortuna al 60%. Este es un informe de Oxfam 2024 en la página 8. Esta desigualdad, según el informe sobre las migraciones en el mundo 2024, reporta que en el planeta hay 281 millones de migrantes internacionales. España es un lugar de llegada de migrantes. En cuanto a la vida en las ciudades, que es lo que respecta al ODS 11, la realidad no es tan sostenible como la preocupación de este objetivo. Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. Y las consecuencias, pues ahí están: contaminación, hacinamiento, problemas sociales, entre otras cosas. Yo vivo en la ciudad más contaminada de América Latina. En este momento en las ciudades viven 4.200 millones de personas. Para 2050 aumentará a 2/3. El ODS 12 aborda el tema de la producción y el consumo responsable, desechos tóxicos, contaminantes, fast fashion, pautas de reciclaje, la seguridad alimentaria. En este momento en el mundo se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos y hay más de 783 millones de personas con hambre en el mundo, como ya lo decíamos. En lo que respecta a la acción por el clima, no hay quien pueda negar el estado que guarda en este momento el planeta. El compromiso de bajar, el compromiso de los acuerdos de París de bajar a 2 grados, a menos 2 grados la temperatura, no ha sido posible. La situación es complicada. Se requieren esfuerzos colectivos. Otro elemento importante para garantizar el equilibrio del planeta es la vida marina. La vida de la mitad del planeta depende de la biodiversidad. Recordemos que el océano cubre el 75% del planeta y 40% está contaminado. El ODS 15 tiene que ver con el tema de la vida de ecosistemas terrestres. Basta recordar que el 80% de los bosques en el planeta son la casa de personas, animales y seres vivos. Su deterioro está al 70% y sigue en marcha. Finalmente llegamos al ODS 16, el 17 habla de alianzas estratégicas, pero bueno, cerraré de alguna manera con esto. Lo que me importa y me incumbe en este momento es el análisis del ODS 16, que tiene algunas metas que cumplir. Para fines de la presente búsqueda nos detendremos exclusivamente en la primera, que es la reducción de la corrupción y el soborno en todas sus formas, que mucho es la causa de este retraso considerable que dificultan las esperanzas que se tienen para el 2030, sobre todo cuando las instituciones juegan un papel toral en la vida de las sociedades, pues representan la fortaleza y la buena marcha de estas. Evidentemente, son muchas las variables las que se han convertido en óbice para el desarrollo de la vida de los pueblos y de las instituciones que han tenido que ir contracorriente. De manera particular, es el contexto de la corrupción en una buena cantidad de países, donde la realidad del ODS 16 se ha visto complicada porque, como dice Adela Cortina en su libro Ética de la Razón Cordial, página 213,
La corrupción no consiste únicamente en quebrantar las leyes, en infringir normas jurídicas establecidas para garantizar la justicia y la equidad social, sino consiste sobre todo en traicionar la confianza que los ciudadanos depositan en quienes ocupan cargos públicos. Esta confianza no se limita a un mero cumplimiento legal, sino que implica un compromiso ético profundo con el bien común. Cuando un responsable público actúa en beneficio propio, al margen de las reglas de la integridad y la transparencia, no solo comete un acto ilícito, sino que erosiona los vínculos de confianza social que sostienen la convivencia democrática. La corrupción, por lo tanto, mina las bases mismas de la ciudadanía responsable y daña irreparablemente el tejido moral de la comunidad. Fin de la cita. En ese sentido, se requieren de estrategias y acciones contundentes donde la solidaridad, la integridad, la justicia, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información permitan combatir frontalmente la corrupción que les ha aquejado históricamente, pues al momento, insisto, no ha sido así. Este índice de percepción en cuanto a corrupción en el mundo, su presidente afirma que la corrupción pone en peligro los fondos climáticos vitales del mundo, mejorar su protección es vital para proteger a miles de millones de personas vulnerables, que esto era lo que señalaba hace un momentito. Esta es la finalidad de los ODS, que creo que lo mencioné ahorita, me faltó correr la presentación y bueno, me ha faltado estar conectado con la presentación. Esto es lo que decía al final, citando a la doctora Cortina, y voy con el tema de la importancia de las instituciones. De entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible, el número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, es de particular relevancia por una razón muy simple. Las instituciones son y deberían de ser un reflejo de los valores y del sentido de justicia que poseen las personas que las conforman. El problema aparece cuando tales instituciones y quienes las dirigen no han visualizado los conceptos de justicia y solidaridad en la interrelación cotidiana. La afirmación de John Rawls en la teoría de la justicia, publicada en 1997 en la página 17, dice que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría por muy atractiva, elocuente o concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. De igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes. Si son injustas, de una forma muy lapidaria, John Rawls dice, deberán de ser reformadas o incluso abolidas. Porque la finalidad de los ODS, en términos generales, es mejorar la realidad en la que vivimos. En ese sentido, estos objetivos constituyen una oportunidad para cambiar de rumbo el desarrollo humano a nivel mundial. Lo afirma Juan José Gili en su libro La transparencia como objetivo del desarrollo sostenible, en la página 44. No obstante, los esfuerzos por alcanzarlo se han visto bloqueados por la corrupción, que complica la marcha de las instituciones. Por eso, una de las metas del ODS 16 es, o invita a reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, crear instituciones eficaces, responsables, justas, sólidas y transparentes en todos los niveles y garantizar el acceso público a la información, proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. De entre las diversas limitaciones que tendría un proyecto tan ambicioso y amplio como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la corrupción, el acceso a la información y la falta de mecanismos de rendición de cuentas son el problema central que obstaculiza las metas de esta agenda. Así lo dice Francisco Valerian, presidente de Transparencia Internacional, en el anterior, para que vean antes de verlo en perspectiva, España está en el lugar número 55 de niveles de corrupción en el mundo. Yo soy mexicano y para que no caigamos así como que, nomás los españoles, no, los mexicanos estamos a la fila, a la cola, ¿no? Del lugar número 26. Pero estamos hablando de 26 de 100.
Y estamos hablando de 55 de 100. Y esta es la realidad que vivimos, por ejemplo, en el mundo. Acá nos vamos a encontrar siempre con los países comunitaristas, donde la responsabilidad, el diálogo y la ayuda mutua son fundamentales. Estoy hablando de Dinamarca, Finlandia, los nórdicos. Aquí aparece Singapur no nórdico, Nueva Zelanda, Luxemburgo, pero luego aparece Noruega, y bueno. Entonces, esto es lo que comentaba, por ejemplo, el presidente de Transparencia Internacional. Todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Omito la cita, es bastante larga. Surge aquí la pregunta: ¿cómo se puede solucionar un problema tan arraigado culturalmente y tan complejo por su carácter multifactorial como lo es la corrupción? ¿Cómo construimos estas instituciones, o cómo reparamos las existentes? ¿Habrá que refundar o habrá que abolir? Por eso es importante señalar la importancia de estas. Primero, porque son la base de la estructura que asegura en la sociedad la justicia, el progreso económico, el desarrollo social y, por supuesto, el orden y la estabilidad. Me refiero a las instituciones. En un segundo momento, porque instituciones como el sistema judicial, seguridad y promoción ciudadana evitan las arbitrariedades y el abuso de poder. Por otra parte, instituciones que promueven la economía, como los sistemas financieros, los bancos centrales, la inversión y el desarrollo sostenible, le brindan equilibrio a una sociedad. En este orden de ideas es importante diferenciar entre organizaciones e instituciones. Las organizaciones cumplen un objetivo específico en el marco de las sociedades, porque ponen en práctica los valores que declaran las mismas. Las instituciones regulan la vida política, social, económica y cultural en una sociedad determinada. Otras más, ¿no? Por ejemplo, la educación es una institución, las universidades y las escuelas son organizaciones. El todo y la parte. El sistema de salud es la institución, aquí hay algunos médicos. Los hospitales, las clínicas y los centros de salud son las organizaciones, como para diferenciar un poquito una cosa de otra, ¿no? Anthony Giddens, desde su teoría de la estructuración, Anthony Giddens, en la Constitución de la Sociedad, Bases para la Teoría de la Reestructuración, así se llama el texto, dice que las instituciones son patrones sociales reproducidos en el tiempo y las organizaciones actúan en este marco. Douglas North, el Premio Nobel de la Economía del 93, hablando de las instituciones, dice que son las reglas del juego en una sociedad y las organizaciones son los jugadores. Él mismo distingue entre instituciones formales, leyes, regulaciones, e informales, normas y costumbres, y enfatiza que el cambio institucional es un proceso gradual influenciado por incentivos y restricciones. En el plano cívico, Robert Putnam, en su libro Making Democracy, dirá que las instituciones son clave para las democracias fuertes, no para los estados fuertes, porque desde esto se promueve la participación ciudadana, los partidos políticos, las cámaras, entre otras instituciones, que garantizan las tomas de decisiones de las mayorías, promueven los derechos fundamentales y le dan rumbo a las sociedades. Pasando al plano educativo, que es donde nosotros nos situamos, hay instituciones como universidades públicas y privadas y escuelas en general, que su objeto formal de existencia es la promoción del conocimiento y el desarrollo de las personas. En ese mismo orden de ideas, en lo cultural, las instituciones que promueven o debieran promover el espíritu, el orden y la belleza a la que aspiramos como seres humanos. Y con respecto a la dimensión sanitaria, nos encontramos con institutos que promueven la salud, centros de investigación clínica que buscan la mejora de la calidad de vida. También nos encontramos instituciones en lo tecnológico, en lo sostenible, en el deporte, en la investigación, en el desarrollo, en el panorama internacional, las ONGs, etcétera, ¿no? Cuya finalidad es hacer a las sociedades más prósperas y equitativas, donde la idea final sería que hagan más sólida y justa la vida de los habitantes. Durkheim analiza las instituciones y su importancia en la vida social, donde afirma que deben su existencia no a las necesidades individuales, sino a las exigencias colectivas que se imponen a los individuos. Bourdieu dirá en ese mismo sentido que las instituciones, como estructuras sociales que consolidan y reproducen el orden social, funcionan a través de mecanismos simbólicos y prácticos
En ese tenor diríamos que las instituciones, antes de ser justas, tendrían que ser sólidas o solidarias, porque la solidaridad es el entramado de las instituciones y la base que debe de soportar la justicia. A 8 años después de la declaración oficial del arranque que se dio en 2016, el conocimiento y la operación de los ODS desde la perspectiva de la solidaridad en la sociedad mundial camina muy lentamente. Voy con la siguiente parte. Estos eran los... Como ya se ha sentado, la realidad que vivimos en el planeta, una vez que 193 países se comprometieron a hacer posible para el 2030 los llamados Objetivos del Desarrollo Sostenible, es compleja y no se ha cumplido lo que se propuso. Si las instituciones se rigen por principios de eficiencia, justicia, legalidad y responsabilidad, ¿qué ha ocurrido en la ruta de la conclusión de tales objetivos? Para David Hume, en su tratado de la naturaleza humana, la empatía es el fundamento de la ética y además es la fuente primaria de la moralidad humana. La capacidad de compartir el sufrimiento y la felicidad de otros nos hace desear actuar de una manera que beneficie a la sociedad. Kant, en la Metafísica y la Costumbre, lo dice de la siguiente forma: obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre con un fin, al mismo tiempo y nunca como un medio. Si la empatía es la base de la solidaridad, su cúspide es el compartir. Es lo que ha pasado. El principio es: los bienes son de todos y son para todos, porque la empatía, dice Marciano Vidal en la Ética de la Solidaridad, reconoce al otro no como un rival, no como un instrumento, sino como a un igual en el banquete desigual de la vida. Leonardo Boff, en 1985, por su parte, diría que la empatía es una realidad fundamental de la existencia humana y que es colaboración con los otros y construcción común de la historia. Paul Ricoeur dirá que se trata de integrar sin confusiones en el espacio de lo público y el espacio de lo privado, dando prioridad al otro, en el cual se descubre el yo como un tú, o mejor, como otro. Esto lo dice yo como uno mismo. Gabriel Marcel y Martin Buber profundizan al respecto, por si alguien quiere por ahí buscarlos. En concreto, de forma individual y de forma colectiva, nos ha faltado empatía, pues solo a través de la comprensión del sufrimiento del otro se puede activar un compromiso ciudadano, y aquí me refiero a las instituciones que no han sido tan empáticas del todo, y hay muchas pruebas y nosotros tenemos muchas evidencias de cómo las instituciones no han correspondido, a veces en carne propia, a veces lo que sabemos en torno a los demás. Por eso, más allá de priorizar las ganancias y la utilidad, las instituciones tienen un compromiso con el cuidado de lo que es de todos, en palabras de Rawls, de igualar a los desiguales. En este sentido, una buena cantidad de principios que aseguran o al menos marcan una ruta para que estas intenciones no se queden en una lista de buenos deseos, sino que puedan bajar a la realidad, es decir, del bienestar de todos. Hablamos de la responsabilidad social, otro elemento importante que conforma el tema de las instituciones en este momento. Milton Friedman, en La responsabilidad de los negocios, decía que las instituciones existen simple y llanamente para incrementar las ganancias, y para muchos esto sigue siendo un dogma. En un mundo de sociedad de libre mercado y capitalista en exceso como el que vivimos, esto sigue vigente. Otro principio que hemos olvidado es la equidad de la que Levinas afirma que ser yo mismo es no poder sustraerse a la responsabilidad del otro, de la que nos hacemos responsables sin tener la posibilidad de rechazar esa responsabilidad. Un principio más es la justicia social. Aquí voy con Paul Ricoeur. Se trata de que los bienes se distribuyan de manera justa y se corrijan las desigualdades históricas. Ricoeur dirá que, en este sentido, la solidaridad debe de ser un horizonte ético al cual deben de tender todas las instituciones. Teniendo en cuenta los principios subyacentes de la estructura que hacen compacta y solidaria a las instituciones, habríamos de agregar que una sociedad que se construye sobre la solidaridad tiene mayores posibilidades de avanzar
hacia una justicia genuina en la que las instituciones actúan en función del reconocimiento mutuo y el respeto por la dignidad de todos, porque la justicia consiste en dar a cada uno lo que le es debido, pero esto presupone que cada uno sea reconocido como un otro igual. Por las condiciones de desigualdad que se dan en el mundo, ha habido en estos últimos tiempos algunos autores que han reflexionado sobre el concepto dentro de las instituciones. A continuación veremos algunos. Y ahí les presento, voy a ir con lo que tengo proyectado porque acá, insisto, son citas muy largas que complican la cuestión del tiempo. El tiempo siempre en estas cosas es el peor enemigo, ¿no? Sí, tendríamos que hablar de enemigos. Emmanuel Levinas, en Totalidad e Infinito, dice que la solidaridad es la respuesta a la vulnerabilidad del otro, y en cuanto a las instituciones, dice que son necesarias para administrar la justicia y organizar la vida social. Paul Ricoeur dirá, ahí sí mismo como otro, que la solidaridad va más allá del altruismo y la compasión y que implica una responsabilidad activa. En cuanto a las instituciones, dice que son estructuras que configuran las relaciones humanas, permiten el ejercicio de la justicia y el desarrollo de la vida social. Vayamos haciendo ahí las comparaciones con la realidad, ¿no? Leonardo Boff dice que la solidaridad es una crítica al modelo de libre mercado que excluye y margina a los no competitivos. Creo que son algunas frases que nos podrían servir en un ratito más como para generar un poco de discusión. En cuanto a las instituciones, dice que deben de proteger la vida, garantizar derechos y servir al bien común. Insisto, tengo todas las referencias acá detalladas. George Habermas dirá en La inclusión del otro, en 1999, que la solidaridad se construye desde el reconocimiento mutuo y la cooperación intersubjetiva. En cuanto a las instituciones, dirá que para ser justas requieren empatía e identidad compartida. Deben de garantizar la justicia, la solidaridad, la inclusión y el reconocimiento mutuo bajo una constitución. Victoria Camps dice que en la ética cívica que la solidaridad es el reconocimiento de la vulnerabilidad del otro, expresándose no solo en ayuda mutua, sino en el bienestar colectivo. En cuanto a las instituciones, dirá que actúan o deben de actuar como mediadoras entre el individuo y la sociedad para lograr una convivencia justa. Adela Cortina, en Aporofobia en 2017, dice que la solidaridad es la ayuda mutua y la construcción de una sociedad inclusiva, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos. Y sobre las instituciones, dice que son agentes éticos que deben de promover la justicia, la equidad, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana, contribuyendo al bien común de las democracias. Creo que todos al momento hemos leído este libro de Aporofobia, que ha tenido un éxito bastante fuerte. Esto que está aquí abajo de las instituciones lo comenta en la página 11. Hago una referencia a Aporofobia. También en Ciudadanos del Mundo, Adela analiza el papel que juegan las instituciones en la construcción de la ciudadanía y la democracia. Citando a John Rawls en el liberalismo político, nos remite a la importancia de la elaboración de una teoría de justicia distributiva que sea compartida por todos los miembros de la sociedad en una democracia liberal, que son las que ahora donde vivimos, donde las instituciones juegan un rol fundamental. Cito a Adela Cortina en Ciudadanos del Mundo, creo que esta cita es bastante buena. Dice: si una teoría semejante se encarna en las instituciones de esa sociedad, los ciudadanos prestaran de buen agrado su adhesión a unas instituciones que no hacen sino reflejar sus propias convicciones acerca de lo que es justo. Por supuesto, si hacen lo contrario, no hay confianza, como se ha perdido la confianza. Hago un paréntesis a la cita de Adela Cortina. Tengo un estudio sobre el estado que guardan las instituciones en México en materia de corrupción, y para que tengan ustedes una idea, las instituciones más corruptas en México son los partidos políticos. Tienen el 2% de confianza de la población general, y quienes tienen la confianza mayoritaria con un 70% es el ejército y la marina, quiero decir el poder militar en México, ¿no? Los empresarios, por ejemplo, tienen muy baja estima en cuanto a
la apreciación sobre la corrupción. Son altamente corruptos la mayoría de los empresarios en México, por eso también los niveles de desigualdad que existen. La Iglesia Católica, a propósito del Papa reciente, tiene una aprobación del 37%, para que tengan ustedes una idea, ¿no? Los casos de pedofilia, etcétera, están a la alza y la gente tiene una muy poca confianza en instituciones religiosas. No me quiero referir solamente a la Iglesia Católica, sino a las instituciones religiosas en general, para no poner el punto en la I, ¿no? Entonces, en este sentido, se ha perdido, aludiendo al artículo que les comentó, se ha perdido la confianza en las instituciones. ¿Qué hacer para recobrarla? Dice Adela, continuando la cita en la página 26, dice: por eso el método filosófico consiste en desentrañar en la cultura política de una sociedad qué es lo que los ciudadanos entienden por justo, construir con ello una teoría de la justicia e intentar encarnarla en las instituciones básicas de la sociedad, precisamente porque es la idea de la justicia que los ciudadanos ya comparten, supuesta de confianza en instituciones, no puede generar sino adhesión. Su propuesta se encuentra en que las instituciones, familias, escuelas, medios, instituciones económicas y políticas, el Estado y la sociedad civil generen sinergia para reducir las desigualdades y erradicar la pobreza. Argumenta que las instituciones justas son necesarias para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, para promover la participación ciudadana en la vida pública y para garantizar una vida buena, una vida feliz. En este sentido, las instituciones de las que más se espera para disminuir las situaciones de pobreza en el mundo son las educativas, pues ellas deben de promover en sus programas los valores de la solidaridad, la empatía, el respeto por la dignidad humana y los derechos de todo, pero sobre todo se requiere un cambio sistémico que sea holístico y sobre todo la sinergia entre las diferentes instituciones, de manera que todos tengan las mejores oportunidades. Para De la Cortina es importante que las instituciones sean cada vez más justas y democráticas. Y cuando se refiere, en la página 77, cuando se refiere a las instituciones educativas, destaca la importancia en la formación de ciudadanos responsables. Lo mismo pasa cuando habla de las instituciones económicas, a las que les pide evitar la exclusión social y la desigualdad económica. En el último de los libros, en Inteligencia Artificial, en el capítulo 7, dedica este capítulo completamente al tema de la educación transformadora. Bueno, hasta aquí entonces el tema de la solidaridad. Voy ahora con el tema de la justicia. Voy a hacer lo mismo que hice hace un momento para evitar la lectura del texto, que son aproximadamente unas 10 páginas del tema de la justicia. Bueno, dice John Rawls ahí en la teoría de la justicia: si vivimos en sociedades injustas, es porque las instituciones son injustas. No lo demuestra, es una afirmación nada más, pero bueno, está la numeralia que ahorita ya presentaba en el contexto como para reafirmar lo que Rawls ahora dice. Dice al respecto de la justicia que es el objeto primario de la estructura básica de la sociedad, o más exactamente el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. Como ustedes lo saben, para Rawls la justicia la determina el tema de la cooperación social. Para Nozick, en el libro de la anarquía, Estado y Utopía, firmado en el 74, la justicia consiste en respetar los derechos individuales de propiedad y libertad. Les recuerdo que Nozick basa toda su reflexión en John Locke y el tema de la propiedad. Y no intervenir en la manera en que las personas libremente adquieren o transfieren bienes, la no intervención, y en concreto el Estado. Las instituciones, como el Estado, deben surgir de manera legítima, respetando los derechos individuales. No surgieron para crear derechos, sino para protegerlos. Es la base de todo el liberalismo político, como podemos ver, ¿no? Michael Walzer, en Las esferas de la justicia, un libro que particularmente me gusta mucho, dice que la justicia afirma que un sistema justo es donde el poder y los bienes están distribuidos en esferas separadas, sin que una domine sobre las demás. Propone una visión pluralista
donde las instituciones administren y distribuyan los bienes sociales en distintas esferas. Es muy interesante la propuesta de Walser. Dworkin, en La virtud soberana, por el año 2000, dice que la justicia es posible si en la sociedad se da una igualdad de recursos y una igualdad de bienestar. Ayer hablaba en la propuesta de la ideología norteamericana, del neoconservadurismo radical, actual presente en el republicanismo norteamericano. Ayer hablaba de Dworkin como aquel que se basa en la democracia en América del barón de Tocqueville con el tema de la igualdad de estima. Esta es una igualdad de consideración, donde las instituciones deben de ser responsables de distribuir recursos de manera justa, no solo proteger la libertad de acumulación. Y esto es muy claro porque hoy es lo que opera. Amartya Sen, en Development as Freedom, dice que una sociedad de la justicia, perdón, en una idea de la justicia, disculpen, dice que la justicia debe de medirse por las capacidades reales. Todos conocemos el tema de las capacidades de Sen, que tienen las personas para autorrealizarse. Y sin justicia no hay capacidades, por supuesto. Afirma que las instituciones, como lo son la de educación, salud, justicia y gobierno, son esenciales para que las personas puedan desplegar sus capacidades. Esto lo afirma en Development as Freedom, pero luego tiene su propuesta de la idea de la justicia, donde hace una crítica, igual que música, John Rawls. Dice cómo puede hablar Rawls de las justicias en un mundo de injusticias. Entonces hay que promover las capacidades, las oportunidades para fines prácticos. Martha Nussbaum, en Las fronteras de la justicia, dirá que la justicia consiste en garantizar que cada persona tenga la posibilidad real de desarrollar y ejercer un conjunto básico de capacidades fundamentales, y dice que las instituciones deben diseñarse de manera que reconozcan y promuevan las capacidades de todos los individuos. Ella colabora con Sen en un texto importantísimo. Voy a adelantar porque hay algunos requisitos para las instituciones que pone Martha Nussbaum. Dice que por ejemplo, que las instituciones deben diseñarse de manera que reconozcan y promuevan las capacidades, y que las instituciones deben de promoverla. En cuanto hace una crítica al modelo económico neoliberal, diciendo que los modelos que propone el libre mercado hoy requieren una reformulación de las instituciones financieras y comerciales internacionales para garantizar que no perpetúen la pobreza y la desigualdad en los países en desarrollo, sino que fomenten un desarrollo equitativo y sostenible. Página 275. En síntesis, Martha Nussbaum, a quien le dirijo aquí la atención, coloca en el centro de la reflexión las necesidades de los grupos marginados y responsabiliza a las instituciones de estas prácticas. Habla de una necesaria inclusión de todos los grupos que no empatan con las ideas contractualistas. Hay algunos desafíos que señalo enseguida, me quedan 5 minutos nada más. Hay algunos desafíos que voy a señalar de manera general, probablemente en un momentito más pueda desarrollarlos, voy a utilizar esta estrategia. En relación, por ejemplo, a estos desafíos, con todo lo que ya hemos dicho al momento, hoy llego a la conclusión de que se requiere un respeto por la cultura de la legalidad. Hay una ausencia total de respeto a los mínimos establecidos. Que promuevan estrategias de integridad. Instituciones que promuevan estrategias de integridad. Hablo un poquito largo y tendido sobre lo que implica la integridad. Que afirmen prácticas de transparencia y acceso a la información, que es en parte una de las rutas que busco y persigo para solucionar estas situaciones. El tema de la rendición de cuentas es otro elemento fundamental, y el elemento que señala la doctora Cortina, que señala McIntyre, que señalan algunos otros pensadores actuales, que es el tema de priorizar los bienes internos por encima de los bienes externos, que esto está muy lejano en una sociedad de consumo como la que vivimos, y sobre todo buscar una educación que transforme. A manera de conclusión,
esperanza, a manera de conclusión, la existencia de las instituciones es fundamental por todo lo que representan, de ahí la urgencia de la que hemos hablado. Se trata de acabar con la autoilusión complaciente. Voy a irme aquí con las conclusiones leídas porque esto es muy general lo que tienen ustedes ahí enfrente. Si las instituciones evitan las arbitrariedades y el abuso de poder, si son las reglas del juego en una sociedad, si son las limitaciones que dan forma a la interacción humana, si hacen a las sociedades más fuertes y son la clave de las democracias fuertes, si deben su existencia no a las necesidades individuales, sino a las exigencias colectivas que se imponen a los individuos, si son estructuras sociales que consolidan y reproducen el orden social y funcionan a través de mecanismos simbólicos y prácticos, por tanto, conclusión número 1, es fundamental su existencia. No por nada Levinas y Ricord las consideran necesarias para administrar y garantizar las condiciones de justicia. Both justifica su existencia en la medida en que son capaces de promover la dignidad humana. Camps sugiere que no es posible la vida de una sociedad sin ellas. Adela Cortina, desde la deontología, las coloca como promotoras de programas de valores como la solidaridad, la empatía y el respeto. Entonces, se requieren instituciones solidarias. Desde el marco de la justicia, Rawls las coloca como pilares fundamentales que determinan cómo se distribuyen las libertades y las oportunidades como recursos sociales. Walser, por su parte, dice que son actores clave en la distribución de bienes sociales. Dworkin, que abonan a la igualdad de oportunidades y dignidad de las personas. Sen, que deben de promover las capacidades. Nussbaum va por la misma ruta. Entonces, se requieren instituciones justas. Los excluidos son demasiados. ¿Qué programas o estrategias tenemos que implementar, por lo tanto, para tener instituciones que implementen la cultura de legalidad, estrategias de integridad, que sean transparentes y den acceso público a la información, que es todo lo que desarrollé como una solución? ¿Qué y cómo hacer para que las instituciones rindan cuentas de lo que realizan en lo interno y externo? ¿Cómo hacer para que la educación deje de estar al servicio de los poderes en turno y comiencen a transformar a las personas y el entorno? Y finalmente, ¿qué hacer para apagar las ansias de ambición y de poder que siguen teniendo los países hegemónicos y generen grandes conflictos que complican la paz, que desequilibran el mundo y que ponen en riesgo la convivencia mundial? De ahí la importancia en el ámbito de la sostenibilidad, que engloba el equilibrio del planeta y de la naturaleza, y la necesidad de contar con instituciones solidarias y justas que procuren la cultura de la legalidad, la transparencia, la integridad, la información accesible, la rendición de cuentas, que promuevan las capacidades humanas. En fin, se trata de recuperar y poner los bienes internos al centro, mientras que los externos deben de permanecer en la periferia, como garantes de equilibrio, como lo sugiere el ODS 16. Deberá, por tanto, de priorizarse la cultura de la denuncia, la creación de comités disciplinarios en los centros de formación, en las universidades y en las organizaciones que aseguren la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, el respeto al Estado de Derecho a nivel nacional e internacional. Deberá de promoverse celosamente la interiorización de la ética en el servicio público y privado, y sobre todo el consenso de las instituciones de formación, de proyectos personales y de compromiso ciudadano, con la promoción de perfiles donde predominen los ideales, las convicciones, los principios y los valores, donde los individuos sean formados como mínimo con una conciencia convencional, en aquello de los estados de conciencia de Colbert, ¿no? Donde los individuos sean formados de esa forma, donde el respeto a las leyes y la normativa legal acordada sea lo importante. Por supuesto, campañas intensas en lo privado y en lo público, donde se le dé importancia a la integridad. Se trata de que las instituciones públicas y privadas se convenzan de que es a través de la ruta de la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la justicia, la forma como se puede evitar la corrupción y los sobornos. Voy con el último de los párrafos. Garantizar sociedades solidarias y justas por estos días es una urgencia, como ya lo vimos. La necesidad de generar una sinergia entre las organizaciones, universidades, gobiernos y sociedad civil en el mundo no puede esperar más, porque en esta realidad en la que vivimos, donde
donde se ha privilegiado la apropiación de bienes externos en manos de unos cuantos, se ha puesto en riesgo la supervivencia de muchos seres en el planeta, complicando la paz y la justicia, donde aplica perfectamente el pensamiento de Charles Dickens, que en su libro Grandes Esperanzas afirma que en el pequeño mundo en el cual los niños viven su existencia no hay nada que se perciba y se sienta con tanta agudeza como la injusticia. De manera que los objetivos de desarrollo sostenible, a partir de ahí, dejarán de ser una simple lista de buenos deseos. Muchas gracias.